una vamos, opinión genérica sobre lo que acaba de hemos sido buenos y hemos mantenido la boca cerrada mientras se ha producido este debate. Ya fuera de broma, sí me gustaría decir que entiendo y creo que todos los que están sentados en esta mesa comparten el entusiasmo por la defensa de Huelva y no cabe dudar de eso. No obstante lo cual, creo pertinente decir, y sin ánimo de extenderme demasiado, que la época de lluvias que hemos tenido, es decir, estos más de 21 días de lluvia prácticamente ininterrumpida, lo que ha puesto de manifiesto es una realidad contundente y objetivable, como es el hecho de la insuficiencia de las infraestructuras, tanto hidráulicas como hídricas. Y esto es una cuestión que hace referencia a la responsabilidad de los partidos que tienen atribuida esa competencia por labores de gobierno. Y que no se nos olvide, volviendo a lo del tema del campo, retomando lo que estabais diciendo, que quien ha saboteado cualquier tipo de posibilidad de que en el campo de Huelva realmente se pueda solucionar la situación que están padeciendo los agricultores es el partido que está gobernando actualmente en el gobierno central y su socio de gobierno. Es decir, creo que no hay que perder de vista, más allá de las diferentes vías que se puedan poner para solucionar el problema, quién es el enemigo y quién es el culpable de esa situación. Y ya no solamente el tema de las infraestructuras hídricas, hidráulicas, sino otro tipo de infraestructuras. Yo mismo como usuario lo he podido ver, el estado en que ha quedado las carreteras después del tema, que es una auténtica locura para el usuario. Porque hay gente que es que literalmente puede jugarse la vida cuando va por la A49. Yo la utilizo muchísimo. Eso realmente es un problema. Y ahora que vamos a dar paso a lo del tema de los presupuestos, que nos vamos a extender, espero, en ello, habrá que ver a qué lugar se le coloca a Huelva o se resuelva a Huelva dentro de esos presupuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Y como digo, sin ánimo de meterme en cualquier tipo de contencioso que entre partidos pudiera haber. Hay que tener claro quiénes tienen más responsabilidad y quiénes tienen menos. Y desde mi punto de vista, uno de los principales responsables de la situación que actualmente se pone de manifiesto con la insuficiencia crónica de estas infraestructuras, que no es cosa de hace 5 años, o de 10, o de 20, es algo endémico, es precisamente de quienes durante más tiempo han ostentado esa responsabilidad de gobierno. Y cuando hubo ciertas posibilidades de poder resolver, o al menos, como digo, aliviar la situación en el campo andaluz, quien lo ha saboteado por motivos políticos y por motivos electorales ha sido el Partido Socialista. Creo que el oyente no debería de perder de vista esta realidad incontestable. Ramiro. Y es la necesidad de separar el juicio jurídico del juicio político. ¿Qué es lo que sucede ahora mismo? Que cada vez más el juicio político acaba contaminando y acaba devorando el juicio jurídico. Y es muy difícil para el operador jurídico poder practicar, moverse dentro del propio sistema judicial cuando además estamos en un contexto en el que se legisla a golpe casuístico. ¿Esto qué es? Hay un caso mediático, hay una situación mediática, hay una emergencia política, se saca una reforma ad hoc para contentar al lobby, para contentar al partido o para contentar a la opinión pública, pero luego que eso sea viable jurídicamente o no es otra historia. Con respecto al tema que estamos comentando, que creo que no debemos de perder la óptica, el tema de los seres, hombre, haciendo un juicio político, que no jurídico, solamente faltaría que esta gente quedara como las víctimas. A lo que no hay derecho, a lo que no sería democrático es a robar a manos llenas, y luego encima ir diciendo por ahí que tú eres una víctima inocente de una perversión del sistema. Eso no es así. Tú has comentado una cosa, Paco, al inicio de la apertura de este bloque, y es que la costumbre nefasta que tiene el PSOE a la hora de homenajear a gente que son delincuentes o presuntos delincuentes. Yo creo que se les está pegando de su socio de gobierno, ¿no? Al fin y al cabo está con los herederos de ETA, que son bastante duchos en esas lides. Dicho lo cual, sí me gustaría poner el foco en una cuestión. Si uno va, y estoy seguro de que el compañero lo sabrá mucho mejor que yo, a los hechos probados de alguna de las sentencias de los ERES, creo que no cabe dudar de que esto no ha sido algo que no haya sucedido. Realmente ha pasado. Otra cuestión diferente es la responsabilidad penal de los sujetos individuales, que evidentemente puede discutirse en los recursos o por la vía penal pertinente. Pero lo que sí que es indudable es que hay una responsabilidad política por parte de los políticos y por parte del Partido Socialista Obrero Español. Y esto es así. Y creo que dudar de eso implica dar pábulo a una serie de versiones de los hechos que es totalmente contradictoria con la realidad. Y ojo, e insisto, no estoy hablando de la responsabilidad penal individual, estoy hablando de la responsabilidad política, de la cual no cabe dudar. Y creo que sería un error por parte de los partidos que estén en la oposición o de partidos que no sean del arco del gobierno, dejar que esa versión campe a sus anchas y pueda calar dentro de la opinión pública, que se acabe, ¿no? Como pasa con lo del tema de la amnistía, ¿no? O vamos a acabar pensando que Puigdemont es una víctima, o vamos a pensar que es que ahora los verdugos de ETA eran víctimas.
Lo que no se puede hacer es pervertir la realidad hasta ese punto. Y creo que ahí hay que incidir en el discurso político y en la realidad política que eso configura, como digo, ya al margen de las responsabilidades legales. Yo solamente quería preguntarte, Paco, si Ayuso chilla o no chilla, ¿no? Como sé que has tenido polémica con eso. No, hombre, a ver, como digo, al fin y al cabo lo del tema de Ayuso creo que no es más que un episodio más de la enésima guerra que existe contra esta señora. Y ya dejando aparte de que sea del Partido Popular o no sea del Partido Popular, está claro que es que cuanto más la ataca el PSOE, más la convierte en un faro y en un símbolo. Es decir, más la dota de fuerza política, con lo cual eso lo que viene a poner de manifiesto no es tanto la capacidad política de Ayuso como la ausencia de proyecto del Partido Socialista para la Comunidad de Madrid. Precisamente el Partido Socialista no es que esté muy bollante ahora mismo en la Comunidad de Madrid con todos los problemas que ha tenido. Y creo que lo que sucede en la Comunidad de Madrid en el fondo no es más que un microcosmo de lo que le sucede al Partido Socialista en España. Como es un partido que ahora mismo ha agotado su proyecto, si lo tenía, lo ha agotado completamente, ahora se conforma con atacar al adversario y atacarlo de la manera más despiadada y cruel, que es el ataque personal. Porque al fin y al cabo, todo lo que ha sucedido con Ayuso y todos los intentos que ha habido de destruirla, no ha sido el intento de destruirla políticamente, sino el intento de destruirla personalmente. Y eso lo que demuestra es la nefasta cultura política que se está imponiendo aquí en España del ataque personal. Porque ya no vamos a atacarte, y me da igual el partido, ojo, ya no vamos a atacarte políticamente, pero desde el respeto personal, sino vamos a atacarte personalmente, a destruirte a ti, a tus hijos, a tu familia. Entonces eso es una guerra total y absoluta. La cuestión es si en Madrid la va a ganar Ayuso o la va a perder el PSOE. Porque lo que quiere España son presupuestos, de una forma o de otra. Y es interesante la forma en la que se plantea el debate este. Porque claro, la cuestión ¿es constitucional o no es constitucional lo que va a pasar? Yo creo que no es tanto eso, sino ¿el Tribunal Constitucional lo puede hacer pasar por constitucional o no? Esa es la clave de bóveda del asunto. Porque está claro, y tú lo acabas de comentar, que no es el primer gobierno que vive, digamos, de presupuestos prorrogados. La cuestión es, tal y como establece la Constitución, si es constitucional o es legal que no se presenten unos presupuestos. ¿Cómo lo entiendo yo? Yo entiendo que tú debes de presentar los presupuestos, tienes que presentar los presupuestos y en el caso de que no sean aprobados, ya en ese caso poder prorrogarlos. Pero el no presentarlos per se, esa es la cuestión. Eso es lo anómalo. Si es constitucional o no es constitucional, si es legal o no es legal, es algo interpretable, porque no es una materia para nada fácil ni para nada clara. Yo creo que es inconstitucional. Creo que Sánchez tiene que presentar los presupuestos. Y si no logra aprobarlos, en el fondo lo que va a prorrogar son sus propios presupuestos, porque son los presupuestos de su gobierno, son los presupuestos de su coalición de gobierno. Lo grave aquí es que de anomalía en anomalía, al final resulta que es que todo lo que sucede en el panorama político español es anómalo. Y nos acostumbramos a que todo sea anómalo, a que todo se salga un poco del tangente y de lo que marca la ley. Y eso es peligroso. Porque si en un momento dado imaginemos que es que el Partido Popular o Vox o cualquier otro partido pone un recurso y eleva esa cuestión al Constitucional. Y el Constitucional acepta esa anomalía como dentro de una interpretación que sea válida de la Constitución. Es algo grave. Es algo grave porque entonces eso lo que va a marcar es la pauta para el que el ciudadano cada vez vaya desconfiando más de la ley, desconfiando más de los tribunales y apoyando en definitiva la lógica esta que suscribe que en el fondo el que tiene el poder es el que impone su ley, ¿no? De facto se hace esto. ¿Por qué? Porque se puede interpretar que los tribunales estén controlados por los poderes políticos, porque se entienda que hay una mayoría en la Constitucional que es afín a Pedro Sánchez. Y a ver lo que pasa con lo del tema de la amnistía. Eso es lo que a mí me parece grave. Yo creo que es inconstitucional, pero admito y acepto que un eventual juicio del Tribunal Constitucional puede hacerlo pasar por constitucional. Y ahí sí que sería algo grave. La polémica que se ha montado con esta situación, más allá del propio contenido del debate, es la diferencia de estilo. Esa es la cuestión, ¿no? Y claro, es que es una cuestión tan delicada que siempre está sujeta, ¿no?, a posiciones maximalistas, porque es lo que vende y tal. Pero claro, aquí es muy fácil plantear soluciones de carácter sentimentaloide y soluciones de carácter evanescente, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿quién quiere plantear soluciones que impliquen, por otra parte, que el Estado se haga responsable de este tipo de gente? Es que esa es la cuestión, ¿no? El tema de la inmigración
El tema de la inmigración está nutriendo el voto de partidos de carácter soberanista, pero es que es lógico que eso sea así. Es lógico que eso sea así porque durante mucho tiempo los grandes partidos han estado mirando hacia otro lado con ese tema. Y como un montón de gente, una parte no desdeñable de la población, ha sentido que no se cubría esa necesidad, que no se atendía a ese problema, pues se ha derivado el voto hacia este tipo de partidos. Con lo cual, ahora mismo nadie puede llevarse las manos a la cabeza. Yo ahora mismo no puedo proporcionar una solución a eso, porque es un tema tan difícil, tan complejo, que no creo ni siquiera que todos los partidos juntos pudieran hacerlo. Pero lo que sí que sé que es un problema que se tiene que atender. Que se tiene que atender y que si no la gente pues va a votar a los partidos que sí que lo vayan a atender. Y desde luego la solución que se está planteando actualmente por parte del gobierno no es de recibo. O si no, solamente sería aplicar la solución que se plantea desde Cataluña y se plantea desde Junts, ¿no? Que creo que en eso el gobierno sí está dispuesto más que a aceptarlo. Es cierto que Marruecos juega mucho, siempre lo ha hecho, con el tema de la presión migratoria de los inmigrantes subsaharianos que ingresan en su territorio. Y eso lo ha utilizado Marruecos como presión diplomática para forzar al gobierno español a tomar decisiones en base a esa presión que sean favorables a sus intereses. Ya independientemente de que pudiera existir o no un pacto migratorio de Estado entre un partido, varios partidos o todos los partidos. También debería de existir un pacto de Estado en la política diplomática que se sigue con Marruecos. España debe de seguir una política diplomática fuerte con Marruecos para no permitir este tipo de chantajes, pero ni con la inmigración ni con otro tipo de chantajes. Porque el gobierno marroquí da luz verde para que se construya una piscifactoría en el mar de Alborán y España no hace absolutamente nada. Entonces, el gobierno marroquí está acostumbrado a jugar con el chantaje perpetuo y hacer que la administración española de alguna forma juegue en base a su agenda política y no que el gobierno de Marruecos juegue en base a la agenda política del gobierno español, que es lo que tendría que suceder. Porque al fin y al cabo, ¿qué acto de cinismo habrá mayor que el hecho de utilizar a unos pobres desgraciados que vienen de las peores zonas del mundo en unas circunstancias realmente espantosas a estamparse en la valla de Ceuta y de Melilla para obligar al gobierno español a tomar una decisión? España tiene que demostrar a Marruecos que no va a aceptar ese tipo de chantajes, porque si no el problema va a ir a peor. Y quien van a ser los damnificados son precisamente la gente que más tiene que perder en esto. No se puede estar constantemente atizando a las instituciones para poder condicionar de alguna manera la decisión que toman, ¿no? Porque al fin y al cabo, tomes las decisiones que tomes, jurídicamente, siempre que se mire desde la óptica política, nunca va a estar a gusto de todo. Siempre cualquiera la va a criticar. Pero es que el criterio que había seguido el Tribunal Supremo para entender que la amnistía no amparaba la malversación respecto a esta serie de personas era precisamente que no eran amnistiables delitos que implicara la malversación cuando había enriquecimiento propio o de terceros. Ese es el criterio que ha seguido el Tribunal Supremo. Con lo cual, si ahora el Tribunal Constitucional, por una razón o por otra, por presión política o sin ella, acaba desvirtuando ese criterio que razonablemente había seguido el Tribunal Supremo, creo que su credibilidad se estaría en entredicho. Con esto no quiero decir que tenga que tomar el Tribunal Constitucional una decisión u otra. Lo que digo es que si la toma guiada por una presión política, está claro que hay un problema grave de contaminación de la institución que evidentemente habrá que abordar. Ahí, Paco, va a tener mucho que ver cómo vaya el tema, que parece una chorrada porque al fin y al cabo es tan obvio que nadie repara en ello, el tema de los escándalos judiciales que persiguen a Pedro Sánchez. Pero lo que pasa es que eso va para largo, ¿no? Mientras llega a juicio, claro, si hay condena... pero el ruido mediático sí, y cómo le afecte políticamente sí puede hacerle variar, no tanto a él directamente como a sus socios, porque está claro que él puede armar su gran mayoría en función de que determinados partidos, sobre todo partidos periféricos como el PNV o Junts o Esquerra Republicana, entiendan que tienen más que ganar ahora al lado de Sánchez de lo que puedan perder en un momento dado. Pero cuando empiecen a percibir que seguir apoyándole de una forma o de otra les puede restar votos, les puede botar escaños e influencia política, es posible que le aprieten las clavijas o que hipotequen de manera más dura ese apoyo. Y en ese momento Pedro Sánchez tendrá que decidir si adelanta las elecciones y conserva lo que no ha perdido o se arriesga a llegar a 2027 con todo ese desgaste. Y eso es lo que va a condicionar también la agenda política de la oposición. Le guste o no, porque es Pedro Sánchez quien va a tener la potestad para hacerlo. Entonces, en función de cómo vean sus prioridades los partidos que apoyan a Pedro Sánchez,
es cómo se va a tener que ver lo que hace y lo que no hace la oposición. Y cómo va a ir el tema de las encuestas. Creo que eso no es relevante. Porque está claro más o menos que eso no va a variar. Salvo que haya un escándalo mayúsculo, una catatonia absoluta en el panorama político. El que va a votar al PP va a votar al PP, el que va a votar a Vox va a votar a Vox, el que va a votar al PSOE va a votar al PSOE. Esto es así, va a variar muy poco. Pero cómo afecte el escándalo político a la percepción que tengan los partidos que apoyan a Sánchez, esa es la clave de Bóveda. Eso es lo que va a marcar el timing del asunto. Y ahí es donde hay que concentrarse. Bueno. Claro, hablamos de dos elementos fundamentales que al fin y al cabo es el que sufre el usuario, a cualquiera que se le preguntara. Y es el tema de la atención primaria y el tema de la lista de espera. Esto es algo recurrente, pero es algo recurrente porque es una necesidad que existe. Y tú acabas de decir algo, y estoy completamente de acuerdo. Es cierto que tiene que ver también con la asignación de los recursos, tiene que ver con los recursos que hay disponibles, pero yo aprecio también, como usuario, aprecio que es un problema también de burocratización y de, en definitiva, cómo se organice el funcionamiento legal de todo aquello. Porque es absolutamente inconcebible, independientemente de los esfuerzos que pueda haber por mejorar aquello, que yo creo que lo hay, no creo que ningún gestor político deliberadamente quiera hacer la sanidad peor. Pero aquí estamos para medir los resultados y nada más, guste o no, porque es lo que mira el usuario a la hora de votar. Y es, como digo, absolutamente inconcebible que tú vayas a la atención primaria y no puedas ser usuario de esa atención primaria, de una sanidad que pagas tú. Que tú necesites algún tipo de intervención, necesites algún tipo de cura, necesites lo que sea y no te den cita o te lo den para muchísimo más tarde, con igual es posible que la enfermedad que tú tienes, que la patología que tú tienes sea intratable. Estamos diciéndole a la gente que por un problema de asignación de recursos, por un problema de burocratización, tiene que pagar el dinero e ir a la sanidad privada, sacarse un seguro privado, porque si no, no la atienden. Algo no funciona. Y esto creo que es una cuestión, como tú apuntabas, que no es de color político, que es una cuestión técnica, que es una cuestión jurídica y es una cuestión organizativa. Y está claro que ese problema a día de hoy no se ha resuelto.